El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: «Sí, quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes cuál es el pecado que lleva más almas al infierno? El pecado de la carne, el pecado de la lujuria. No lo digo yo, lo dijo la Virgen de Fátima en 1917 a Jacinta, Santa Jacinta Marto. Textual: los pecados de la carne son los que llevan a más almas al infierno. Y lo dijo en 1917. 1917 no existía cine, empezaba la fotografía, no había pornografía, no había redes sociales, no había aplicaciones de citas, la gente vestía decorosamente. Si eso era así en 1917, ¿qué será hoy? El pecado que más almas lleva al infierno es el pecado de la lujuria y de la carne. Y tiene toda la lógica, por la gravedad, porque siempre en este terreno es muy difícil que sea pecado venial, casi siempre es pecado mortal. También por la adicción que supone, porque te engancha de una manera brutal. La carne siempre quiere su capricho y su droga. Y sobre todo porque esos pecados, ya me has escuchado muchas veces esto, son muy resistentes a la confesión. Aunque te confiesas de ellos, pero ¿cómo te quitamos de la cabeza las sensaciones, las experiencias y las imágenes? Por eso, claro, vamos a atender a esta verdad que la Virgen María nos dijo, que el pecado de la carne y de la lujuria es el que más almas arrastra al infierno. Por eso, mucho cuidado. Protegerse mucho y luchar mucho. Y este evangelio de la curación del leproso que hemos escuchado nos enseña mucho acerca de esto, porque muchos autores espirituales han identificado la lepra con el pecado de la lujuria. Hay como una especie de conexión, de semejanza. ¿Por qué? Te explico. 1. La lepra empezaba por una pequeña mancha en la piel. Igual, la lujuria empieza por una pequeña experiencia, una pequeña curiosidad, un pequeño contagio de alguien que te dice: haz esto. Y entonces vas tú y das una probadita. Y la primera probadita ya es la gota de veneno que empieza a desencadenar todo el pecado. Empezaba por una pequeña mancha. 2, se extendía muy rápidamente. En poco tiempo la lepra te invadía todo el cuerpo. Y algo así pasa con la lujuria también. Rápidamente, todo tu cuerpo, tu mente y tu ser está invadido y contagiado. Y 3, lo peor de la lepra era que mataba la sensibilidad, mataba las terminaciones nerviosas. Y entonces lo peor de un leproso era que sin darse cuenta se chocaba con algo, se rozaba con algo e iba perdiendo pedazos de su carne porque no tiene la sensibilidad, te hieres y no sientes. Algo así pasa con la lujuria, te va matando la conciencia, que al principio sí te grita mucho, lloras mucho, te das cuenta de la barbaridad que estás haciendo, pero lentamente el pecado va anestesiando la conciencia. No te das cuenta, a lo que es malo lo empiezas a llamar normal y después bueno y después lo recomiendas incluso. Como no soportas el remordimiento, la voz de Dios la vas enterrando con toneladas de justificaciones.
Y vas encontrando y te encanta coleccionar nuevas excusas para fortalecerte en tu pecado. Por ejemplo, ahora estoy yo escuchando mucho que ciertos médicos le recomiendan a los señores que para evitar el cáncer de próstata es bueno masturbarse. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo es posible eso? ¿Quién se está inventando tal cosa? Entonces vamos coleccionando justificaciones y excusas para quedarnos tranquilos en nuestro pecado. Somos buenos, decimos, nos amamos mucho, a Dios no le importa esto. Pero claro, el que está en adulterio, en fornicación, aficionado a la pornografía y a la masturbación, nunca va a querer reconocer su pecado. Bueno, pues consejos prácticos a la luz de este evangelio. En primer lugar, ¿cómo salir de esto? Primero, que quieras salir, porque aquí el leproso se pone a los pies de Jesús y le dice: si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dice: sí quiero, pero te tiene que preguntar: ¿tú quieres? Porque a veces siento que tú no quieres. Yo sí quiero limpiarte, pero no sé si tú quieres realmente soltar tu pecado y desprenderte de tu pecado. Si quieres realmente, entonces no simplemente reconoce tu pecado, sino rechaza tu pecado. A lo mejor tienes que separarte de esa persona o conversar muy seriamente con esa persona. Y las redes sociales, pues tienes que analizar, porque a lo mejor aunque tengas 40, 50 años, debes de reconocer que no tienes la madurez para estar usando eso. Entonces, te dice Jesús: yo sí quiero limpiarte. ¿Tú quieres ser limpiado? ¿Tú quieres ser curado? Porque tienes que desprenderte, tienes que soltar. En segundo lugar, otro consejo: la Eucaristía. Si estás preparado para recibirla, porque a veces no estamos todavía preparados, tenemos que determinarnos y definirnos bien. Y hacer un proceso hasta que estés realmente dispuesto a recibir bien la Eucaristía. Pero es que la Eucaristía, dice San Juan Crisóstomo, es el alimento que consume nuestros pecados y apaga las llamas de la lujuria. Sí, cuando tú comulgas y comulgas bien, es como un extintor que apaga las llamas de la lujuria. Y en último lugar, otro consejo precioso es el rosario, la devoción a la Virgen María. Es buenísimo para la castidad y la pureza rezar todos los días el Santo Rosario. ¿Sabes por qué? Por 3 razones. Primero, porque rezando bien el rosario todos los días, alcanzas la intercesión poderosísima de la Virgen María, que te alcanza unas gracias que tú no tienes para superar ese pecado. Segundo, porque la lujuria se instala, sobre todo, ¿sabes cómo? Por la repetición mental y la fantasía. Y el rosario justamente va a ocupar ese espacio. La repetición y la contemplación hace que tu espíritu, tu alma y tu mente estén ahora invadidos y tomados por la contemplación de los misterios de Jesús. Justamente ahí, a la repetición y a la imaginación, donde ataca la lujuria, ahí toca el rosario. Y por último, porque el rosario de todos los días implica perseverancia y fidelidad. El rosario es la oración de los fieles, del que es fiel todos los días a su compromiso. Y entonces la lujuria también se va ganando por la repetición. Y la pureza se alcanza por la perseverancia, no tanto por la heroicidad de un día, sino por la perseverancia y la constancia de todos los días. Así como el leproso del Evangelio, hoy nos ponemos a los pies de Jesús, así tocados por este pecado, y le decimos: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Tengo fe de que tú puedes. Yo quiero, voy a hacer mi mejor esfuerzo y voy a acudir a esta medicina que me ofreces, la Eucaristía y el rosario. Que el Señor tenga compasión de nosotros y que nos libre de esta lepra que a tantos está tocando, que a tantos está enfermando y que se va extendiendo y extendiendo más y más y más. Si la Virgen dijo eso en 1917, que la lujuria era el pecado que más almas arrastraba al infierno, ¿qué verá Dios desde el cielo en el 2026? ¿Qué verá la Virgen desde el cielo
en el 2026. Hagamos una cruzada por la pureza. Batallemos por la pureza, defendamos la pureza y hagamos mucha oración. La Virgen María, y termino con esto, también le dijo a Santa Jacinta: hay que rezar mucho para conservar la pureza. ¿Quieres conservar la pureza, la tuya y la de los tuyos? Reza mucho, ora mucho, comulga bien y agárrate muy fuerte del Santo Rosario. Que así sea. Gracias.